grabar. Ahí está. ¿Estoy grabando? Deja Sí. revisar. Sí. Ya, bueno. No hay desafío, hay un ejercicio propuesto, si quieren lo hacen, si quieren no, no es difícil, pero eso. La próxima semana vamos a subir un desafío recuperativo para los que quieran hacerlo y subir alguna nota de sus desafíos anteriores. Y Disculpa, eso, ¿sí? ¿de qué materia va a ser el desafío recuperativo? Aún no lo sabemos, pero no creo que sea algo tan terrible. Ok. Ya, empecemos entonces. Chuta, no funciona esto, ahí sí. Bueno, hoy día, igual que siempre, el típico recordatorio inicial, entornos virtuales, etcétera. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vio el SEBA la semana antepasada. Luego hablaremos sobre grupos y permisos, que es como el complemento de lo que se vio la semana pasada, para terminar con el ejercicio propuesto que les comentaba. Chat. Desafío recuperativo de carruseles. Claro, algo suave, ¿no? Creen una página desde cero, súper bonita, ¿ya? Había más comentarios que no los leí. Algo de pana. No, eso Cabeceando era latero. antes. Van de pana. Ah, bueno. Ya. Entonces, igual que siempre, estos son los entornos virtuales. Tienen que activarlos para que les funcione Django y sea todo bonito, bacán. Esta auxiliar se trabajó harto con el administrador de Django, que vieron la semana pasada, y en particular estos son los dos usuarios con los que trabajé. Este es un administrador, un super user, puede hacer todas las cosas, agregar, eliminar, modificar, ver, etc. Y este es un usuario normal, ¿ya? Que al final del auxiliar quedó con permisos de staff, que ya lo vamos a ver, pero pueden usar este usuario como para probar todos los cambios que se ven en el auxiliar. Entonces, en capítulos anteriores, vieron el administrador de Django. Esto lo vieron en el desafío 4, en la versión que subió el profe Víctor, y le explicó en el foro cómo acceder y más o menos para qué servía, y aparte lo reforzaron más la auxiliar pasada. Y se metieron al administrador y cacharon qué onda con esto. Permite agregar, modificar y eliminar elementos del sitio web, y obviamente ver, está implícito, del sitio web y de la base de datos. Este administrador consiste en una pestaña que se puede ver desde el navegador. Ustedes acceden como localhost 2.8000/admin. Y para acceder, en primera instancia se tienen que crear un superusuario. Al final este es un usuario que tiene todos los permisos de administrador. Y para hacerlo, bueno, ya lo vieron la semana pasada, se hace con este comando. Ahí ponen el nombre de usuario, contraseña, etc. Y una vez que acceden, se ve así, en donde estos son grupos y usuarios de Django, del paquete auth de Django, y estos son las tablas o entidades de su modelo de datos que está en su aplicación. De hecho dice MIAP. Bueno, la idea del administrador es que pueda realizar cambios tanto en la página como en la base de datos a un nivel que ningún otro usuario puede. O sea, esa es la gracia de un administrador. Puede hacer cosas que nadie más puede. Y es por esto que en esta pestaña de administrador se puede modificar, bueno, como más redundante, hablar más de lo mismo. Se puede modificar y es como Dios en la página. Aquí que les puse, bueno, este es el ejemplo de un estudiante. Esto es como una actividad que nosotros creamos. Ustedes acceden acá, pueden ver primero todos los registros que tienen, esa tabla, y en particular ya si abrimos José, vemos que el administrador puede cambiar cualquier dato, puede cambiar el usuario, puede cambiar el nombre, etc. Entonces es, como dije antes, como Dios, es omnipotente y puede hacer lo que quiera con todos los datos, con todas las bases de datos. Hasta que Disculpa. se le quita el permiso en particular. ¿Alguien dijo algo? Sí, el superusuario, o sea, el administrador puede ver las contraseñas de No, los usuarios. eso es lo único que no puede ver. No es Ah, tan omnipotente al final. O sea, ve como una versión, pero es una versión, ¿cómo se llama? Hachado. Hasheada, ¿cachai? Ahí te dicen, por ejemplo, el hash es este, ¿cachai? Que esa no es su contraseña, sino que es como un La algoritmo. forma en que tienen para encriptarla y asegurarse que nadie pueda verlo ni tocarlo de ninguna forma. Esa era la palabra que estaba buscando, una encriptación de la contraseña, ¿cachai? Yes. Eso. Y de hecho, no sé si alguien puede verla, yo no soy hacker en verdad para nada, No, entonces, no se puede, por diseño, Django no te deja ver las contraseñas. Nadie puede verlas, no hay funciones para sacarlas.
O sea, Ya. tal vez podría sacar la fuerza bruta, pero eso ya es fuerza bruta. ¿Por qué? Fuerza bruta, que es básicamente ir Ah, probando uno por uno hasta que funcione. ya. Entendí otra cosa. Eso. No. Entonces así se ve una contraseña de un usuario al final. Volvemos. ¿Dónde estaba? Ah, ya, y lo que le decía es que los administradores son omnipotentes, excepto en el sentido de la contraseña. Bueno, y son omnipotentes también hasta que nosotros les decimos como que hayan cosas que no se pueden cambiar, que ni siquiera el administrador puede cambiar. Y bueno, el Seba la semana pasada comentó que eso lo íbamos a ver en esta auxiliar, así que lo vamos a ver en esta auxiliar. Me tiró el cacho para mí. Pero antes hay que hacer una pequeña aclaración, porque aquí vamos a hablar mucho de usuarios y vamos a hablar mucho de grupos, y hay dos tipos de usuarios y dos tipos de grupos, ¿ya? Primero partamos con los usuarios. Nosotros aquí tenemos un usuario, que es el que nosotros creamos, que lo llamamos estudiante. Entonces, poniéndonos en el caso, por ejemplo, de curso, ustedes son estudiantes de la Universidad de Chile y ustedes tienen un usuario de curso, ¿ya? Entonces, va más o menos por ahí la distinción. Entonces, un estudiante es un usuario, pero que nosotros modelamos en nuestra base de datos, en el models.py. Por otro lado, existe los users de Django, que esto es una cuestión que nosotros implementamos para poder facilitar el tema de inicio de sesión, de autentificación, para poder editar una página en base al usuario que esté logueado, etc. Al final, este users de Django nos permite trabajar con usuarios, pero, pero nosotros al momento de modelar nuestra base de datos, tenemos que considerar el usuario estudiante. ¿Ya? Voy a más ratito explicar un poquito más sobre esto. No sé si más ratito ahora, no me acuerdo cuándo lo tenía presupuestado. A grandes rasgos, ¿se entiende la diferencia entre la tabla estudiante y users? Dale, Emiliano. No me queda muy claro, por ejemplo, si yo ahí tuviera alguien como un administrativo que administra cursos, él sería un user, por ejemplo. Claro. O sea, de hecho, puede haber un user que no sea un estudiante, que no esté en un estudiante. Porque al final un user es un usuario de Django como tal. Y de hecho, si nosotros vamos aquí al administrador, se pueden ver los dos tipos de usuarios, ¿cachai? En mi app están los estudiantes que nosotros modelamos, y aquí en como configuración de Django están los users de Django, ¿cachai? Entonces yo puedo crear uno aquí sin que se modifique acá en estudiantes, ¿cachai? Y bueno, aquí no debería pasar. O sea, si yo agrego un estudiante, sí o sí me va a hacer relacionarlo con un usuario de Django. ¿Ya? Ya, o sea, por ejemplo, no hay que tener usuario, por ejemplo, en Facebook. No es, los usuarios de Facebook, uno piensa que son la gente que tiene cuenta, pero el user se aplica tanto para los que tienen cuenta como para los que se administran o se meten para otras cosas, así como el user es mucho más genérico. Claro. Sí, podría Ya. pensarlo así. Eso. ¿Se entiende? ¿Un poco mejor? Sí. ¿Sí? Bueno, había más gente que había levantado la mano, así que denle nomás, con confianza. Sí, si tenemos como un nuevo grupo de, o por ejemplo, profesores, también sería un user, ¿o no? No, un grupo aquí, de hecho, por lo mismo hay grupos, ¿cachai? No, no, me refiero como en la parte de mi app, si ¿Ya? agregamos otro como categoría que sea, no sé, por ejemplo, profesores o auxiliares, eso ¿Ya? sería estaría asociado a un user. Claro. Por ejemplo, hagamos el mismo ejemplo. Si tú creáis como profesores, aquí en el mismo modelo, claro, un profesor también debería poder iniciar sesiones en nuestra página. Entonces también tiene que estar ligado a un user de Django. ¿Cachai? Entonces ahí está bien lo que decía el Emiliano, creo que estaba hablando recién, antes, de que al final un user es como lo más general. Tú puedes tener un user para estudiantes, un user para profesores, un user para administradores, etcétera. ¿Cachai? Y al final la distinción que quería hacer es que users es otra tabla, pero de ahí les voy a explicar un poquito más a qué me refiero con eso. ¿Alguna otra duda hasta el momento? Voy a revisar el chat, a ver si hay algo. No. Ya, entonces avanzamos. Yo tengo una duda. Dale. Si también es como más como ligado a la tarea. Si yo quiero tener una página que
O sea, yo puedo tener una página que tenga como solamente para loguearse, pero no para registrarse. Eh, Como podría yo crear, no sé si decir a la mala, pero sí como en el CMD crear usuarios y después que esos usuarios puedan entrar directamente a la página. sí, Yes, sí. sí se De puede. hecho, y podéis hacerlo más fácil. O sea, te creáis un superusuario, te metes aquí al administrador y vais agregando usuarios aquí con una como interfaz ya más amigable en vez de ir creando usuarios como con código. Ya. No sé para qué lo usarías, como que no me lo imagino, pero si lo necesitas, se puede hacer. Es para tener hardcodeado dos administradores y sería una cosa así, me imagino. Lo que pasa es que la página que estoy haciendo yo es de comida y dentro de la página pueden hacer, uno se puede meter y podía hacer como consultas sobre algunos presupuestos. Entonces la gracia sería que una persona de la empresa pudiese loguearse, más no registrarse Sí, Ah, y ya. una vez que se loguee pueda encontrar la información que está en la página de las consultas que se hicieron. básicamente tú le estarías creando a mano el usuario. Y después solamente les darías las credenciales. Sí, pues. Sí, no Claro. sé si se puede. Al final sería un administrador. Sí, podía hacerlo, como dije, te creáis un super user y aquí como en el administrador podía hacerlo a través de esta interfaz que es más amigable. Ya, ok. Sí. ¿Otra duda? ¿No? Ya. Bueno, como estudiante es una tabla que nosotros creamos, le asignamos los atributos que nosotros queramos. Y eso lo podemos editar desde el administrador de Django. Bueno, este es el models.py, esta es la clase estudiante, y estos son todos los atributos que nosotros le creamos. User, nombre, correo, número, grupo, apodo, 2. Entonces, si yo me meto aquí a la tabla estudiantes, selecciono un estudiante en particular, como se veía acá, nosotros vamos a ver esto, en un campo estudiante en particular, en un registro de un estudiante. Vemos el user, el nombre, el correo, número, bla, 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 etcétera. Ya lo mismo que nosotros configuramos acá, lo podemos ver aquí. Y como nosotros somos administradores bacanes, podemos editar todos los datos, sin que este usuario en particular nos dé permiso, porque somos administradores, tenemos todos los permisos. Y aquí quiero que noten esto, que aquí en el estudiante tenemos user, y aquí hay una flechita. De hecho, vamos, aprovechemos que tenemos la magia del computador, vamos a hacerlo en vivo. Símbolo de sistema. Documents, universidad. ¿Qué semestre estoy? 13avo, caché, buen viejo. X, entorno virtual. CDA auxiliares. CDA. Chuta, me pasé. 11. CD auxiliar 11. Y creo que aquí estoy. Ya, corramos el proyecto. Manage.py Rancer. Pan de cada día, ¿no? Si tan solo corriera, ya ahí corre. Entonces, localhost. Va, localhost admin. Bueno, aquí ya estoy iniciado sesión con José Canto, que es mi usuario, o sea, es como el administrador. Y lo que les comentaba recién, aquí por ejemplo yo aprieto estudiantes, luego aprieto mi estudiante, mi usuario estudiante. Rayos, lo tengo aquí modificado para que no se pueda editar. Vamos a comentar esa parte. Auxiliar 11. Esto es un spoiler. ¿Dónde era esto? Admin. Y cancelar. Y esto lo vamos a comentar. ¿Cómo se comenta en Python? Así. Control S. Ningún error, ningún error. Actualizamos. ¡Pum! Ahí se puede modificar. Ya, entonces, aquí están todos los campos que yo les comentaba que nosotros nos creamos en el modelo de estudiante. Entonces, nosotros aquí en estudiante, volvamos aquí, en estudiante, tenemos el campo user. Y el campo user está relacionado con la tabla user. ¿Cuál es la tabla user? Es la tabla de la librería out de Django. ¿Ya? Ahí vamos a explicar un poquito más sobre eso, pero lo que quiero que entiendan es que esto es una tabla de usuarios de Django. Era lo más general que habíamos visto recién. Entonces, si yo le estoy diciendo
un estudiante en particular, por ejemplo, José Canto, correo tanto, número tanto, grupo tanto, apodo tanto, tiene un usuario tanto. Y este usuario es un registro de la tabla user y tiene una relación 1 a 1. Entonces, este estudiante puede estar relacionado con solo un usuario de la tabla users. Y aquí lo que hace el administrador me muestra todos los usuarios que están creados. Y yo lo asigno a José Cantoc 3, que al final es el usuario con el que se creó esta persona en el registro de la página. ¿Ya? Eso les quería mostrar. ¿Alguna duda sobre esto hasta el momento? Yo creo que esto es lo más enredado de la clase, como entender la diferencia entre user y estudiante. Después todo el resto es facilito. ¿Duda hasta el momento? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, ya. De que arrojaría error si es que se le asigna como el correo de otra persona. O sea, como digo, la cuenta de usuario de otra persona. No, solo que ahora esta persona, por ejemplo, yo como usuario, no como administrador, tengo mi usuario José Cantoc 3 y yo sé que para iniciar sesión me meto con José Cantoc 3 y mi contraseña PAS123 creo que era, no, TIX1234. Entonces, si yo como administrador soy un malulo y digo ya, pongámosle Oli y lo guardo. With this user already. De hecho, aquí me tira un error, por ejemplo, porque este estudiante, o sea, este usuario ya está asociado a otro estudiante y como una relación 1 a 1 no se puede. Ah, ya, esa era mi duda. Entonces, claro, pero por ejemplo, si hubiera otro usuario, porque podría ser, no sé si este está asociado, ya, por ejemplo, ahí al usuario José le asigné el usuario A123, ¿cachai? No me tiró ningún error, porque este usuario de Django no está asociado a ningún estudiante, ¿cachai? Entonces, ok, lo guardé, ningún problema, pero cuando esta persona, José, quiere iniciar sesión en la página, va a poner José Cantoc 3 porque es el usuario que él creó, y le va a decir, ¿sabéis que no existe tu cuenta? No, o sea, esa no, nada que ver, ¿cachai? O de hecho, no va a tener ese problema. El problema que va a tener es que va a poder iniciar sesión con José Cantoc 3 y la contraseña que él había puesto, pero se va a meter a su perfil de estudiante y va a ver los datos de otra persona, o simplemente no va a ver nada, porque no va a ser el usuario que está asociado a este estudiante. ¿Cachai? Ya, sí. Eso. Ahora dejémoslo con José Cantoc 3 para no dejar la cagada para después. ¡Pum! Listo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Al final, como que el énfasis que estoy haciendo a cada rato es que como que se entienda que estudiantes es una tabla y users es otra tabla. Volvamos a la clase. Tururú. Ya. Esto ya lo vimos. Esto se lo acabo de comentar. Users es otra tabla. Entonces, al final lo que pasa, cuando ustedes se crean un nuevo estudiante en el registro de la página, automáticamente se crea un nuevo usuario en la tabla users de Django. ¿Ya? Bueno, aquí foto de qué pasa si abro users. Si abro users, me aparecen todos los usuarios de Django que se han creado. José Cantoc 3 es el usuario asociado al otro estudiante. Y estos son los campos de un usuario de Django. Primero, el username, la contraseña que está encriptada. Y aparte nosotros le podemos rellenar estos datos. Aquí, como nosotros relacionamos este usuario con un estudiante, los datos que nosotros ponemos están en estudiante. O sea, no rellenamos aquí estudiante. Si quisiéramos, podríamos rellenar automáticamente también esto. O sea, a medida que nosotros rellenamos esto, se rellenan esto automáticamente. Pero no es necesario, porque al final nosotros usamos el administrador, o sea, los usuarios de Django para iniciar sesión. Entonces, con que haya un username y una contraseña es más que suficiente para nosotros. Otra cosa que nosotros podríamos hacer es no usar la tabla estudiante, sino que solamente trabajar con users de Django. También es una opción, y aquí nosotros le podemos rellenar estos datos y con eso rellenamos los datos del usuario, los datos que el usuario después va a poder ver. También es una opción. Si no me equivoco, también uno le puede agregar ciertos distintos campos a esta cuestión si quiere rellenar, etcétera. ¿Alguna duda? ¿No? Seguimos. Bueno, aquí era el contraste entre estudiantes y usuarios. Y aquí volvemos al tema que había mencionado el Seba en la última clase. Hay ciertos elementos que nosotros no queremos que se modifiquen. Por ejemplo, el cambio que hice yo antes, de cambiar el usuario de un estudiante. Yo no quiero eso porque, no sé, puede ser muy troll para el estudiante.
¿cachai? Porque él después va a querer iniciar sesión y va a acceder a los datos de otra persona. Y eso no puede pasar. Entonces, para esto, nosotros podemos bloquear como la edición de ciertos campos. Y esto era lo que de hecho comenté recién. Si se fijan, aquí yo, en administrador, yo comenté esta línea porque no podía cambiarlo. Ahora la descomento y ahora sí se va a hacer el cambio. Guardo, control S, y le estoy diciendo, ya, la tabla estudiante. Yo quiero que estos campos, user y nombre, sean solo de tipo read only. O sea, que solo se puedan ver, no se puedan editar. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, control S de nuevo, aquí yo me meto a José. Aquí esto no me va a permitir cambiarlo. ¿Se acuerdan que antes aparecía una flechita? Aquí ya no puedo. Solo puedo ver que este usuario se llama José Canto. Y su nombre es José, que tampoco puedo cambiar su nombre. Eso. ¿Alguna duda? Ya. Volvamos a la clase. Bueno, como les comentaba, estos son los atributos de la clase estudiante y el cambio el que le acabo de mostrar. Aparte, nosotros podemos ordenar en distintas secciones. Lo que hace esto, este campo fieldset, es que permite agrupar, o sea, en vez de que se vea así como todo plano, sin ninguna sección, como todo de corrido, nosotros podemos decir como que ya, primero hay una sección que no tenga título, por eso dice none, que tenga los campos user y nombre. Luego hay otra sección que se llama administrativo, que tiene los campos correo, número, grupo, apodo 2. Si nosotros tuviéramos distintos tipos de secciones, aquí podemos seguir agregando para abajo con los campos que nosotros queramos. Y al final eso se ve así como les mostré recién en la página, que se ve así, en tiempo real. Pongámosle guardar, aprovechando. Eso, volvamos. Bueno, y ahora empezamos con el tema de grupos y permisos. Django viene con un sistema de grupos y permisos por defecto, lo que facilita el tipo de facultades que se le da a un user. ¿A qué nos referimos con facultades? Lo que puede hacer un usuario en particular dentro de la página o dentro del administrador. Por ejemplo, el típico caso nuestro es uCursos. Nosotros tenemos un usuario de cursos y dependiendo del curso en el que estemos, nosotros tenemos distintos permisos. Por ejemplo, en TICS tenemos alumnos, tenemos ayudantes, tenemos auxiliares y tenemos profesores. Cada uno de estos rangos o cada uno de estos tipos de usuarios tiene distintas facultades, puede hacer distintas cosas. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere subir material docente, tienes que tener tipo o ayudante, o auxiliar, o profesor. Un usuario tipo alumno no puede subir material docente. Eso es un ejemplo de permiso. ¿Alguna duda? Un manjar. Ya, entonces seguimos. Bueno, antes de pasar a eso, tenemos que hacer nuevamente la distinción entre groups y los grupos de Django. Aquí justo hay un juego de palabras que nosotros al modelar la base de datos había una cuestión que se llama grupos, y aparte Django tiene una cuestión que se llama groups. Básicamente, la idea es la misma entre usuarios y users. Grupos es lo que nosotros modelamos para entender nuestra base de datos y que haga sentido con el diagrama R, etc. Y groups es la funcionalidad que te otorga Django para asignarle distintos permisos a un tipo de grupo. Al final un grupo es un conjunto de tipos de usuarios que cumplen una condición en común. Por ejemplo, los auxiliares es un grupo, los ayudantes es un grupo, profesores es un grupo. Y dependiendo de ese grupo, se tiene un set de permisos en particular, asociado a ese grupo. ¿Ya? Aquí no sé qué puse. No sé por qué puse esto, en verdad. Ya sé por qué puse esto. Por esta línea acá. Antes de ver los permisos por grupo, entendamos los permisos por usuario. ¿Ya? Entonces, primero nos metemos a un usuario. Nos metemos aquí al usuario en particular que estamos trabajando, José Cantoc 3. Y luego, este es lo que ya le había mostrado, que es la configuración del usuario. Aquí, si ustedes bajan, aquí dice Permissions. Y en particular, en primera instancia, hay 3 tipos de permisos. Están los activos, están los staff y están los super users. Cada uno de estos activos, o sea, de permisos, tiene distintos permisos, valga la redundancia. Entonces, primero, activo.
lo que hace un usuario activo es que solo puede iniciar sesión en la página. Y aquí aprovechemos de ir viendo en vivo la cuestión, pues es la gracia. Vámonos a José. Pucha, estoy en estudiante. Vámonos a Users. A José Canto 3. Y quitémosle el permiso de Staff. Vamos viendo de a poco. Entonces, ahora el usuario José Canto 3 solo es un usuario activo. Esto quiere decir que puede iniciar sesión en la página, pero no puede iniciar sesión en el administrador. Entonces, si yo cierro sesión del administrador e intento iniciar, José Canto 3, y la contraseña de José Canto 3 era tix 1, 2, me equivoqué, tix 1, 2, 3, 4, login. Me va a decir, oh, disculpa, no eres staff, pobrecito, no puedes iniciar sesión. Pero, si yo me voy a mi localhost, a mi página, y quiero iniciar sesión con ese mismo usuario, José Canto 3, tix 1, 2, 3, 4, perfecto, inicié sesión sin ningún problema. O sea, un usuario activo es como el típico usuario de una página, porque uno no tiene acceso a los administradores de cualquier página, sino que uno es un usuario nomás. Eso, cerramos sesión, vámonos al admin, ¿y qué pasa si sacamos el usuario activo? O sea, al final no tendría ningún permiso. Se canto, y esto es pass 1, 2, 3. ¡Pum! Vámonos a users. Si alguien tiene dudas, me interrumpe nomás en cualquier momento, por si acaso. Saquémosle el activo. Entonces, al final, el usuario José Canto 3 no tiene ningún permiso. ¿Ya? Entonces, cerramos sesión. Nos vamos a la página. Iniciar sesión. José Canto 3. La contraseña era tix 1, 2, 3, 4. Y me va a tirar un error que dice, o sea, al final lo que es, cómo se puede interpretar este error es que no existe ese usuario, como que no se puede autentificar ese usuario y es porque no estoy activo. ¿Y por qué se ve el error? Bueno, porque nosotros no hemos implementado en la página que algo que diga así como, disculpa, no tienes permisos, estás baneado. Pero es fácil implementar, solo que no lo hicimos. Pero eso, al final, si yo le Fue quito el error mío, lo activo a un siento. usuario, ¿cómo? Que fue error mío, lo siento. No, filos, yo también vi anoche el error y dije, oh, me apaja incorporar esto, así que, filo. La idea que entiendan es que como el usuario no está activo, no se puede iniciar sesión, porque no está activo, o sea, no tiene los permisos para iniciar sesión. Entonces, volvamos al admin, y esos son los usuarios activos. Ahora veamos el tema de los usuarios, ¿cómo se llama? Staff. Vamos al PDF y cambiemos la diapo. Un usuario staff puede iniciar sesión y funcionar como un usuario normal dentro del sitio web. O sea, puede navegar, puede hacer lo que quiera. Además, puede acceder a la pestaña del administrador. Ahora vamos a ver eso. Users, José Canto 3. Pongámosle activo, pongámosle staff. Y ahora, spoiler, voy a sacar esto. Ya. Entonces, ahora el usuario José Canto 3 es activo y es staff. ¿Qué quiere decir staff? Puede, de hecho aquí dice, puede loguear en el sitio del administrador. ¿Ya? Entonces, cerremos sesión de José Canto. Vámonos aquí. José Canto 3. Pongamos la clave. Tix 1, 2, 3, 4. Login. Bacán. Podemos iniciar sesión, pero no podemos hacer nada porque no tenemos los permisos para hacer nada. ¿Ya? Y aquí, esto puede... no, ya, no he hecho nada. Después voy a decir el comentario que quería decir recién. Eso. Volvamos a la diapo. Entonces, si no tiene ningún permiso del staff, va a poder iniciar sesión, pero no va a poder hacer nada. Y luego está el superusuario que crearon la semana pasada con el, o sea, la semana antepasada con el SEBA, que tienen los permisos omnipotentes y son bacanes y pueden hacer todo. Al final es como un administrador así brígido. ¿Ya? Y bueno, aquí les pongo, ¿de qué sirve ser staff si no se puede ver nada?
Bueno, para esto existen los permisos individuales, que se pueden agregar en específico para cada user de Django, como se puede ver en la próxima diapo. Y aquí se ve este listado. Bueno, ahora aprovechemos la magia de que estamos en vivo. José Canto, Paz 1, 2, 3. Vámonos a usuarios. ¿Alguna duda hasta el momento a todo esto? ¿No? ¿Qué pasa si es que olvido mi contraseña de superusuario? Pucha, ¿qué pasa? Te O tienes sea, que crear crearme otro otra nomás. cuenta nomás. Ah, ya. Sí, pues, es que si no implementas un sistema de cambio de contraseña, que en verdad lo implementaron la semana pasada, no vas a poder cambiarla, porque aquí no tenía acceso a la contraseña. Y, A ver, y aquí pasa lo que pasa en todas las páginas, que si se te olvida la contraseña, te mandan una cuestión al correo, y todo eso se puede implementar, pero no está implementado porque como que se escapa un poco los alcances del curso. ya pues. Gracias. De nada. ¿Y Eh, se puede hacer que todos los staff tengan los mismos permisos? ¿O hay que hacerlo? Porque creo que entendí que ahora le vaya a dar el permiso individual, ¿o no? Claro, sí se puede hacer que un grupo de staff, de hecho, podéis hacer varias cosas. Podéis tener distintos tipos de staff, distintas categorías, ¿cachai? Y ahí es donde entran los grupos. Por ejemplo, aquí yo ya tengo un grupo creado, alumno. Entonces, para este usuario, yo digo, ya, este usuario es un alumno, pum, asignémoslo al grupo alumno y después vamos a ver que el grupo alumno tiene una cantidad X de permisos otorgados por ser alumno, ¿cachai? Entonces, automáticamente yo al asignarlo a este grupo, le digo, oye, este usuario tiene estos permisos, ¿cachai? En particular. Ya. Entonces aquí puedes tener distintos grupos y en base al usuario que tú crees, vaya a poder asignarle los permisos que queráis. Y de hecho, si es como ya algo muy específico, es como ya, mira, este usuario es un alumno, pero me cae bien, entonces otorguémosle un permiso extra al administrador, entonces le otorgáis el permiso del grupo en sí y aparte un par de permisos individuales extra. ¿Cachai? Podéis hacer como la configuración que tú queráis. Ya. Y eso. ¿Y uno puede estar en más de un grupo al mismo tiempo? Sí, deberíais poder. No lo he hecho, pero yo creo que sí, porque si no, no daría la opción aquí como de más flechita y cosas así. De ahí lo probamos, al final del auxiliar, ¿ya? Ya. Gracias. De nada. Eso, ya, pero esto es spoiler, así que saquémoslo por ahora. Y este es el listado de permisos individuales que yo les decía, plural. Siempre hablo en particular, en persona. Ah, no sé hablar, 10%. Ya, entonces, aquí tenemos distintos grupos, permisos individuales. En particular, si se fijan, aquí todos los que dicen mi app son los permisos asociados a nuestro modelo de la base de datos, porque nuestra aplicación se llama mi app. Entonces aquí pueden ver, este mi app está asociado a la tabla desafío, este desafío estudiante, este estudiante, grupo, etc. Aparte, hay un montón de otros tipos de permisos, content type, que no sé qué será, para algo servirá, pero no lo vamos a usar. Permisos auth, para trabajar con usuarios, con permisos, con grupos, pueden crear permisos, etc. Entonces, para hacerlo rápido, como se vio en la auxiliar, nosotros vamos a agregar solo el permiso este, que dice, ya, para la tabla estudiante se le otorga el permiso para ver estudiante. Y aquí, si se fijan, están los 4 tipos como de consulta. El CRUD, está Create, está, que es la R, Read, que es ver, está Update, que es Change, y está Delete, que es Delete. Entonces, bueno, en particular pongámosle ya, este usuario, José Cantoc 3, va a poder ver la tabla estudiante. Lo chantamos para acá y guardamos. Ya, bacán. Entonces, cerramos sesión. Iniciamos sesión. José Cantoc 3, tix 1, 2, 3, 4. Login. Entonces, como a este permiso ahora le dimos, o sea, como a este usuario le dimos los permisos para ver estudiante, va a poder ver la tabla estudiante efectivamente. De hecho, ahí dice solo view. Si se fijan en el admin, pongamos las diapos. En el administrador pueden ver add, pueden ver change, y bueno, en particular pueden, o sea, si tienen change, según yo, no necesariamente, bueno, pero pueden ver add y pueden ver change. Si tiene solo view, van a ver view. Si tiene add y view, van a ver add y view, etc.
Aquí se les muestran como todos los permisos que tienen. Entonces, este solo puede ver. Entonces, si abrimos estudiante y abrimos cualquier estudiante, no podemos editar nada. Solo podemos ver el contenido. Eso. Cerramos sesión. Volvamos a meternos al administrador. Secanto. Pass. 1, 2, 3. Login. Está al lado, Juan. Ya. Entonces, ¿de qué sirve ser staff? Bueno, permiso. Aquí le agregamos permiso. Ya lo hicimos. Ponemos guardar. Iniciamos sesión. Wow, se puede ver. Wow, no se puede editar. Ya, bueno, y ahora empezamos con el problema que habíamos mencionado antes. ¿Qué pasa si tenemos varios usuarios que todos pertenecen a un tipo de usuario en particular? Por ejemplo, estudiantes, profesores, auxiliares, etc. Bueno, para esto tenemos los grupos. Nosotros creamos un grupo y a ese grupo en particular le otorgamos permiso. Entonces, después cuando nosotros creamos un usuario, lo asignamos a un grupo y por el hecho de pertenecer a ese grupo va a tener el set de permisos predestinados para ese grupo. Dije muchas veces grupo. Bueno, hagámoslo en vivo. Estamos aquí, tenemos un grupo. Si apretamos grupo, vemos la lista de grupos creados. En este momento está solo alumno. Abrimos el grupo alumno y cachamos, ya, nombre alumno. ¿Cuáles son los permisos? Ya, este alumno puede añadir usuarios, puede ver usuarios de Django, y puede ver estudiantes. ¿Ya? Dejémoslo así tal cual. Y creamos otro grupo y aprovechamos de resolver la duda que preguntó el compañero. A este pongámosle compañero. Y digámosle, ya, quiero poder ver todos los grupos que hay en la base de datos. Porque en alumnos solo se puede ver estudiantes. Entonces digámosle a este que podemos ver grupos y así vemos si se incorporan los dos. Mi app, grupo, cambio grupo. Save. Bacán. Entonces ahora tenemos dos grupos. Entonces ahora vámonos a los usuarios, a José Canto 3, y aquí tenemos los dos grupos. Por ahora saquemos este permiso individual, agreguemos alumno, agreguemos compañero, ya, hasta el momento no me tira ningún error, guardar, bacán, iniciamos sesión con José Canto 3, tix 1, 2, 3, 4, y efectivamente me otorga los permisos asociados a los dos grupos. Y si se fijan, en alumnos yo tenía 3 permisos. Tenía el permiso para ver estudiantes, que suene feo, para ver la tabla de estudiantes. Tenía el permiso para ver usuarios y para agregar usuarios. Entonces yo me meto acá, users, José Canto 3, y aquí yo no puedo ver nada, o sea, no puedo, perdón, modificar nada en un usuario de Django, pero sí puedo agregar cualquier usuario nuevo. Add user, oh vaya, your users do not have the change user permission. In order to add users, ya, aquí esto no lo había visto. Para poder agregar usuarios necesitáis tener el permiso de cambiar usuario, o sea, modificar usuario. Entonces, si yo no le otorgo este permiso, yo no voy a poder agregar usuario. Qué mal a todo esto, que esté implementado, que solo pueda, o sea, como que le dé el permiso de agregar, pero no me deje porque necesita el change. O vaya. Bueno, pero espero que se entienda la idea. Y aquí, si volvemos al inicio, podemos ver los distintos grupos, los bacanes, ayudantes auxiliares, etc. Y aquí tampoco podemos editar nada. Eso. Y creo que con eso termina el auxiliar. A ver. Pam, 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 pam. Sí. Ahí terminamos. ¿Alguna duda antes de pasar al ejercicio propuesto? Sí, no, tal vez. Para evitar ese error que salió al final, hay que meterse a la configuración y agregar el permiso que faltaba, ¿no? Claro, hagámoslo al tiro, aprovechando. Vámonos a Groups, Alumno, y aquí en Alumno yo puedo Add, puedo ver, y me faltaba User, Change. Me decía, si no tengo el permiso Change, no puedo Add.
ahí el Spanglish. Entonces, guardamos. Y aquí modificamos el grupo, y como José Cantoc 3 está asociado a ese grupo, al cambiar el grupo se debería haber actualizado el usuario. José Cantoc 3, la contraseña era, siempre se me olvida, tix, 1, 2, 3, 4. Users, agreguemos un usuario, claro, y aquí ahora sí me deja. Mm, Aquí solo me faltaba agregarle el permiso de modificar usuarios. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces, veamos el ejercicio. Control L. Les reitero, esto no tiene nota, no es un desafío, es solo un ejercicio. No tienen que entregar nada, es solo para su, no sé, para su repositorio personal. Deben crear los siguientes groups de Django. Primero alumno, auxiliar y profesor. Cada uno de estos grupos debe estar asociado a un set de permisos en particular. Aquí les digo que en alumno pueden reciclar el que vimos en este auxiliar. Este grupo debe poder ver las distintas entidades de nuestro modelo. Ya deberían saber cómo hacerlo. Tienen que otorgarle los permisos para ver. ¿Ya? Auxiliar. Este grupo debe poder ver, agregar y modificar cualquier tabla de las entidades de nuestro modelo. ¿Ya? Además, debe ver y agregar users de Django. Aquí lo acabamos de ver, literal lo acabamos de ver con la tabla, o sea, con el grupo de alumnos que están implementados en el proyecto. ¿Ya? Y aquí les pongo el hint, permisos asociados a. De hecho, yo no me acordaba todo esto que había puesto los permisos de agregar usuario en el alumno, así que fue como un spoiler del ejercicio. Pero bueno, ya está. Y el tercer grupo, profesor, este grupo puede hacer todo lo que hace un auxiliar, o sea, ver, agregar y modificar cualquier tabla de las entidades de nuestro modelo, además de ver y agregar users de Django, y además tiene la facultad de poder eliminar registros asociados a la entidad de nuestro modelo. Si se fijan, aquí auxiliar solo puede ver, agregar y modificar. No puede eliminar registros de la tabla estudiante, grupo, desafío, etc. Un profesor sí puede, ¿ya? Además puede modificar y eliminar users de Django. Aquí esto solo pueden ver y agregar. Bueno, y también va a poder modificar porque acabamos de darnos cuenta que para agregar necesita modificar. Entonces aquí sería, el profesor va a poder eliminar users de Django, pero el auxiliar no. Y además puede agregar, modificar, eliminar y ver grupos de Django el profesor. Eso. Y aparte deben crearse 3 usuarios de Django que cumplan las siguientes condiciones: nombre, username, password y el grupo asociado a ese usuario. Y ahí en la clase les puse que Steve Rogers tiene como el cargo más bacán porque es mejor que Tony Stark. Ahí la dejo. Eso. ¿Dudas, sugerencias, consultas, reclamos? Qué polémico. Sí, no, me mojé el potito. ¿Y qué pasa? Bueno, Team Cap, por siempre. Eso, ¿ninguna duda? Ya, estamos entonces. Pero antes les quería comentar un descubrimiento que hice ayer que fue muy brígido. Tiene que ver con Zoom. Que yo para compartir pantalla tengo una opción que dice iPhone o iPad, que nunca la había visto. Entonces, lo probé y funciona bacán. Miren. Entonces esto sirve mucho si tienen el lápiz. A ver. Duplicar pantalla, zoom, ¡pum! Y pueden ver ahí la pantalla de la iPad, es brígido. Y pueden dibujar. Hola. Capitán. Eso, qué cuático. Eso quería compartir. ¿Ah? creo que se lo mencioné a mi papá. No, me interesa. Es muy bueno. ¿Alguien tenía una duda, no? ¿O tú hablaste, Seba? No, yo hablé. Ah, ya. Eso. Terminó el auxiliar oficialmente. Esta es la última auxiliar de materia.
Así que si tienen dudas de toda la materia del curso o de sus tareas, pueden hacerla ahora y en las próximas clases auxiliares que quedan. Chat. El signo está al revés, sí, po. No, nada que ver. Capitana es No, mejor no sé que qué Iron está Man. hablando. Sí. Nada que ver la Vale. El Hyder. Sí. Terry, ¿crees que ahora me puedes ayudar con lo que te había Diga pedido? nomás, estima. Voy a dejar de compartir. Ya. Ahora son libres de ir, a menos que quieran quedarse escuchando. Sí. Ya, es Vayan a que disfrutar su cuarentena. Gracias, cabros. También. Sí. Igual. Igual. Chaito. Chao. Chao. Adelante, estimado. al tiro Si comparto. queréis, deja de grabar a todo esto, José. Ah, chuta. Yo estaba escribiendo aquí, respondiéndole, todo indignado en el chat que están diciendo. Ya.